Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 1046, capítulo 385, colgando la cabeza y perforando el muslo. Muchos cultivadores eligieron un cojín y se sentaron con las piernas cruzadas. El viejo confuciano, Sun Tao-Sen, fue el primero en impartir a todos las técnicas mágicas relacionadas con colgar la cabeza de una viga y apuñalar el muslo con un punzón. Ambos hechizos requerían artefactos mágicos correspondientes. El primero usaba una cuerda de cáñamo y el segundo un punzón de madera. El rostro de Kong Ran se volvió cada vez más pálido. Miró a su alrededor y se sintió inquieto. En secreto esperaba que alguien se fuera voluntariamente, pero se sintió decepcionado al ver que los otros cultivadores eran solemnes o inexpresivos, sin intención de irse. Sun Tao-Sen dijo lentamente: elige tus propios textos y utiliza las dos técnicas para ayudar en el aprendizaje. Ya se han hecho arreglos en este templo confuciano, si alguien hace trampa, será severamente castigado sin perdón. Esta advertencia inevitablemente hizo temblar el corazón de todos. Posteriormente, Sun Tao-Sen anunció directamente el inicio de este juicio de Xin Yun. Nin Suo no se apresuró a entrar en acción, sino que cayó en una rápida contemplación. Se sintió preocupado en su corazón. Por supuesto, tengo textos, pero ¿qué debería elegir estudiar? ¿Debería ser algo que ya he aprendido y dominado a fondo? ¿O textos a medio entender que no he terminado de aprender? ¿O debería elegir algo completamente desconocido? El dilema de Nin Suo no era solo suyo, otros cultivadores confucianos también lo compartían. La razón principal fue que los criterios de selección para este juicio de Xin Yun no se habían hecho públicos. Todos estaban inseguros y no podían decidir. Al momento siguiente, Bai Hiyun se levantó proactivamente, saludó a Sun Tao-Sen y preguntó. Sun Tao-Sen sacudió la cabeza sin expresión y dijo: este es también uno de los contenidos de prueba de este ensayo. La mayoría de ustedes son cultivadores confucianos. Si estuvieras participando en el examen nacional del país de Waben, ¿le preguntarías al supervisor con el cuestionario en la sala de examen? Bai Hiyun tuvo que sentarse. Los cultivadores estaban preocupados, casi todos inclinando la cabeza en señal de pensamiento, reflexionando sobre los criterios de evaluación para este ensayo de Xin Yun. Solo Nin Suo tenía claro en su corazón que esta regla le era muy favorable. Liu Fusu apretó los dientes en secreto y tomó una decisión. Parece que solo puedo hacer lo mejor que pueda. Conran albergaba ilusiones. Realmente tengo que hacer esto. ¿Qué pasaría si esta prueba pusiera a prueba nuestra capacidad de rendirnos sabiamente y decisivamente? Sería fantástico. Conran también sabía que esto era solo una ilusión suya. Pero en realidad no quería colgar la cabeza de una viga ni apuñalarse el muslo con un punzón. En su infancia, durante su aprendizaje de la iluminación, su padre, Con Saomin, lo dejó personalmente en la sombra. Conran barría su mirada esperanzada por la habitación de vez en cuando. Si alguno de ustedes se va, lo seguiré, yo también me iré de aquí. Suspiro, si hubiera sabido que esta era la prueba, definitivamente no habría venido. Incluso dormir hasta tarde sería mejor que esto. Conran, a temprana edad, ya estaba fuera de su control. Llevaba el nombre de niño divino y era uno de los rostros promovidos por la familia Con. Su padre fue uno de los primeros ministros de Fua en Cloud Country, por lo que su actuación también estuvo relacionada con Saomin. Agobiado por una gran reputación, Nin Suo se dio cuenta de que este juicio de Xin Yun lo favorecía silenciosamente, por lo que dejó de lado sus preocupaciones anteriores. Liberó su sentido divino en su cinturón de almacenamiento y comenzó a seleccionar activamente los textos que estudiaría a continuación. El cinturón de almacenamiento contenía una gran cantidad de textos. Por ejemplo, la escritura secreta tallada en hielo regalada por Ning Xiufan, la colección Curved Snake Dancing Ove del viejo Chen, y el método pequeño de desintegración del demonio de sangre, la canción de sacrificio de la luna muerta y la ceremonia de entierro celestial que el propio Nin Suo se compró. El trozo de jade de la familia Jiao contenía varias técnicas de cultivo y un mapa del tesoro de la familia Jiao.
Los capítulos de refinamiento del y establecimiento de los fundamentos de la escritura de los 1000 fenómenos. Bobo de Jade de la herencia del Scaffold Man, que registró varias técnicas de cultivo, recetas y conocimientos de cultivo del Dao de la cocina oscura. Sirvió como prueba de identidad y como boleto de entrada y competencia para el concurso culinario de las 100 naciones. Y también, el movimiento espiritual y Proud Snow Understanding Law Maps, uno de los legados de la familia Nin. Aunque son pinturas, también se pueden estudiar y hacer referencia a ellas. El precioso libro militar El legado de Gao Zheng. El especial libro de castigo del inframundo. La técnica del hueso Yin, el sutra del corazón del inframundo, la explicación detallada de la técnica de atracción del alma y muchos otros textos sobre el cultivo del alma. La mayoría de estos fueron gracias a la contribución de Tian Xuan, uno de los fantasmas del cielo y la tierra. Además, el recién adquirido Bao Reads Book con el que Nin Suo ya estaba familiarizado. Después de pensarlo, Nin Suo sintió que eliminar las técnicas de cultivo del alma podría no dejar una buena impresión. Entonces, eligió la escritura secreta tallada en hielo. Nin Suo lo había hojeado varias veces antes y reconocía claramente que su propia deficiencia, las habilidades de tallado, especialmente la habilidad de tallado interior que requería usar el cuchillo como bolígrafo a través de una capa de hielo, era actualmente su mayor debilidad. Mientras viajaba por todas partes, tenía poco tiempo para practicar esta habilidad, por lo que la trató como una rama menor para ampliar sus horizontes y la archivó temporalmente. Recientemente, Nin Suo utilizó el pincel ideográfico para copiar este libro, aprendiendo más información que solo puede entenderse pero no expresarse con palabras. Esta vez, utilizó habilidades confucianas, colgando la cabeza de una viga y apuñalando el muslo con un punzón, para comprender este libro. Nin Suo se sentó con las piernas cruzadas y la espalda recta como un pino. Infundió maná, movilizó su sentido divino y activó la cuerda del artefacto mágico. La cuerda de cáñamo bermellón cobró vida y se ató proactivamente al moño de Nin Suo. Luego, el otro extremo de la cuerda se enrolló alrededor de una viga transversal que sobresalía en la cámara de piedra de arriba, apretándola suavemente con la cantidad justa de fuerza. Las raíces del cabello de Nin Suo, atadas por la cuerda de cáñamo, le daban una sensación continua, sutil y palpable de tirón y una ligera tensión en el cuero cabelludo. Al mismo tiempo, Nin Suo sostuvo el punzón de madera, ejerciendo fuerza suavemente, y perforó el lado exterior de su muslo izquierdo. El punzón de madera hecho de boi penetró constantemente en la carne, aproximadamente 1 pulgada de profundidad. Un dolor agudo y directo estimulaba continuamente a Nin Suo. Colgar la cabeza de una viga, apuñalarse el muslo con un punzón. Nin Suo fue casi el primer cultivador en tomar medidas, atrayendo inevitablemente la atención de muchos cultivadores. Su rostro joven era tan tranquilo y sereno como el viento y las nubes. Ni siquiera frunció el ceño por un momento. Contacto 2. Capítulo 1047. Capítulo 385. Colgando de la cabeza, perforando el muslo. Algunos cultivadores se sorprendieron en secreto. Kong Ren abrió ligeramente la boca, algo nervioso y resistente, pensando, ¿estás empezando ahora? Naturalmente, Song Tao-Zeng había estado prestando atención a Nin Suo durante mucho tiempo. Al ver la actuación de Nin Suo, asintió con la cabeza, pero permaneció atento. Las técnicas que enseñé, colgar del rayo y perforar el muslo, son versiones antiguas, así que incluso si uno no es un cultivador confuciano, puede usarlas. La clave es, ¿puede el cultivador que utiliza este método superar el dolor y centrarse en estudiar? Si uno se siente perturbado por el dolor, su capacidad de aprendizaje no aumentará en absoluto y no logrará nada, lo que lo convertirá en una tarea inútil y un sufrimiento innecesario. Nin Suo cayó en pensamientos profundos. Su mente estaba centrada en un pasaje de la escritura secreta del tallado en hielo, que trataba aproximadamente sobre cómo utilizar la técnica del microtallado para construir formaciones en las paredes internas que se cruzan de los cristales de hielo. Anteriormente, este pasaje hacia él era como estar cubierto por una fina capa de hielo, aparentemente transparente pero en realidad oscura. ¿Cómo entrelazar los patrones de matriz en el interior sin dañar la estructura de la pared de hielo? ¿Cómo mantener el flujo equilibrado y suave del poder espiritual en las líneas sinuosas? Había reflexionado sobre estas cuestiones una y otra vez, pero siempre parecían envueltas en una niebla, eludiendo la esencia central. Pero ahora,
con la ayuda de las técnicas de colgar de la viga y perforar el muslo, todo era diferente. El dolor de que le arrancaran el cuero cabelludo se sentía como una mano invisible, despejando constantemente los pensamientos distractores y la niebla durante su contemplación. El dolor agudo en su pierna era como una primavera fría que inundaba repetidamente su mente, manteniéndola en un estado casi estático y altamente sensible. Así es. Los ojos de Ninsuo brillaban con una luz brillante. La clave está en superponer sin romper, guiar sin estancarse. No se trata simplemente de un simple entrelazamiento, sino que los patrones de la matriz deben crecer naturalmente como la textura natural del hielo, y la profundidad y el ángulo de giro de cada tallado se ajustan a la estructura interna de la pared de hielo. No incrustado a la fuerza. Como un fino hielo que se derrite a la luz del sol, el problema que lo preocupó durante tanto tiempo fue comprendido a fondo. Funciona. Estos dos hechizos de cultivador confuciano tienen un efecto significativo. Ninsuo ordenó sus pensamientos, reprimió su emoción y continuó estudiando. Claramente sintió que su capacidad de aprendizaje había aumentado significativamente. El control del refinamiento y la conformación del núcleo de hielo, la micromanipulación del poder espiritual a lo largo de los caminos de tallado internos, como inscribir talismanes de manera estable en un ambiente extremadamente frío e incluso como utilizar las propiedades de refracción del hielo mismo para mejorar el efecto de los patrones de matriz. El contenido previamente desafiante ahora fue diseccionado, analizado y comprendido uno por uno. Capas de hielo fino se rompieron sucesivamente. Interesante. Al ver a Ninsuo inmerso en el aprendizaje sin ser interrumpido por el dolor, exhibiendo una sensación de inmersión, Son Tao-sen no pudo evitar sentir una sensación de aprecio en su corazón. ¿Dolor? El temperamento de Ninsuo había sido atenuado durante mucho tiempo en Fire Prosemene Moro Seri. ¿El continuo dolor de tirón en su cuero cabelludo? Para él, era como una campana utilizada para evitar la fatiga y recordarle constantemente que se concentrara. ¿El dolor agudo como agujas al rojo vivo que le perforan la parte exterior del muslo? Como una brisa que sopla sobre su rostro, incapaz de provocar ni una sola onda. Existía objetivamente, pero su fuerte fuerza de voluntad lo aislaba e ignoraba fácilmente. Este nivel de sufrimiento ya no era un obstáculo, sino que había sido domesticado por su formidable voluntad, convirtiéndose en una herramienta para perfeccionar su mente y atravesar la confusión. Mi memoria se ha fortalecido significativamente. Este es el poder del hechizo colgando del rayo. Mis pensamientos se han vuelto como un punzón, adquiriendo la capacidad de penetración para superar muchos obstáculos de aprendizaje previos. Este es el poder de perforar el muslo. Después de terminar de estudiar toda la escritura secreta tallada en hielo, Ninsuo sintió un deseo persistente de más. Sus ojos brillaban con brillantez mientras escaneaba rápidamente, notando que casi todos los cultivadores usaban Hanging from the Beam y Piercing the Thigh. De vez en cuando resonaba el sonido de fuertes respiraciones. Solo entonces Ninsuo lo escuchó. Anteriormente, estaba completamente inmerso en un estudio intenso, su espíritu demasiado concentrado y concentrado. ¿Qué sigue para elegir estudiar? Un destello de luz espiritual parpadeó y desapareció en el mar divino de Ninsuo. ¿Por qué no estudió directamente estas dos técnicas mágicas, colgar de la viga y perforar el muslo? Ninsuo continuó usando colgar de la viga y perforar el muslo mientras los estudiaba. El aumento significativo de la capacidad de aprendizaje permitió a Ninsuo progresar rápidamente. Manténgase alerta ante la indolencia, reflexione sobre sí mismo 3 veces al día. Este microdolor continuo e inevitable, como una regla, golpea constantemente el espíritu, sin dejar lugar a la más mínima holgura, centrando con fuerza la atención en el presente. Esto se alinea perfectamente con la esencia del confucianismo, la autorreflexión en la soledad. No se requiere supervisión, pero siempre reflexiona sobre sí mismo y se mantiene alerta. Con el espíritu fuertemente concentrado, los pensamientos que distraen no encuentran terreno para crecer. El pensamiento se vuelve tan concentrado como uno solo. La memoria se profundiza naturalmente y la comprensión se vuelve naturalmente profunda. El siguiente fue perforar el muslo. Solo cuando el dolor es agudo puede conducir a la comprensión. Cada dolor agudo es como un trueno que explota en un lago mental tranquilo, rompiendo instantáneamente toda inercia inherente. El espíritu se reúne en un instante, provocando un pensamiento penetrante. Ninsuo,
mientras se pinchaba con un punzón de madera, se centró en el alto dantian en su mar divino. Cada vez que perforaba, influenciado por el hechizo perforando el muslo, se producía una erupción de pensamientos en el mar divino. Estos pensamientos, como puntas de punzón que han sido refinadas, se deshacen de toda vanidad y vacilación, volviéndose extremadamente agudos, directos y concentrados. Utilizarlos para reflexionar sobre los problemas proporciona un resultado penetrante y eficaz. La cuerda de la viga fue apretada cada vez más y el punzón de madera le clavó repetidamente en el muslo. Ninsuo cayó gradualmente en un estado de olvido de sí mismo. La mirada del viejo confuciano Son Tao-sen permaneció cada vez más en Ninsuo. En el campo, pocos eran como él, soportando continuamente tal autotortura durante tanto tiempo. Contacto 2. Capítulo 1048. Capítulo 385, colgando de la cabeza, perforando el muslo. Muchas personas tuvieron que detenerse a mitad de camino para curarse mientras observaban a los competidores que las rodeaban. Como resultado, muchas miradas se centraron en unos pocos cultivadores. Entre ellos se encontraba Ninsuo. El rostro de Conran estaba pálido, sostenía un punzón de madera y miraba a Ninsuo con una mirada de asombro. En su impresión, Ninsuo era descendiente de una gran familia. Realmente no esperaba que esta última soportara y sufriera de esta manera. A medida que su estudio se profundizó más, los conocimientos de Ninsuo se acumularon lo suficiente y comenzaron a ver las cosas con claridad. La secta confuciana valora el autocontrol, y estas dos técnicas son de hecho expresiones de el autocontrol. Colgar la cabeza de una viga frena la pereza y la holgura del yo, en constante y leve sufrimiento. Mientras apuñalar el muslo con un punzón supera la fachada de comprensión, el miedo a las dificultades y la vaguedad mental del yo, en un dolor intenso y agudo. El mar del saber no tiene fin, el sufrimiento es el barco. El dolor no es el objetivo, es la balsa que ayuda a cruzar el río, la campana y el tambor que hacen sonar la alarma, la piedra de afilar que muele la mente. Por lo tanto, el dolor es simplemente una herramienta a través de la cual uno templa la voluntad, aclara la mente, concentra los pensamientos y disipa la confusión. En consecuencia, no mejoran mi inteligencia innata, sino que utilizan el dolor como catalizador para estimular, refinar y elevar el potencial de un cultivador, fuerza de voluntad, concentración, comprensión, penetración, a un estado mucho más allá de los límites habituales. A primera vista, ambas son solo técnicas mágicas para ayudar en el estudio, pero en esencia encarnan el principio de la mente sobre la materia, agudizando el corazón a través del sufrimiento y ganando claridad a través del dolor. Ninsuo respiró profundamente y abrió lentamente los ojos. El estudio se completó. Tenía una comprensión y un dominio más profundos de cómo colgarse de una viga y apuñalar el muslo con un punzón. Ninsuo rara vez se tomaba un descanso para escanear su entorno. Descubrió que la mayoría de los cultivadores ya habían interrumpido sus estudios, incapaces de aguantar. Solo menos del 30% seguía persistiendo. Es hora de usarlos para aprender más. Con un poco de entusiasmo, Ninsuo comenzó a profundizar en otros textos antiguos. Esta vez eligió la colección Curved Snake Bansen Ore. Vergonzosamente, aunque Ninsuo había obtenido este libro, nunca tuvo tiempo de estudiarlo en profundidad, dejándolo acumulando polvo en la parte inferior de su pecho. El autor de este libro fue White Scale Hermit, un demonio serpiente macho. Lesionado e incompleto, solo pudo utilizar mecanismos como reemplazos. El Jet Slep registra las diversas formaciones dispuestas tanto en el cuerpo de la serpiente del mecanismo como en el cuerpo de la serpiente de carne y sangre. Cabeza colgando de una viga. Un punzón apuñalando el muslo. Ninsuo puso todo su esfuerzo en aprender y logró avances impresionantes. La cuerda alrededor de su cabello se hizo cada vez más apretada, emitiendo gradualmente crujidos. Los agujeros de sangre en sus muslos aumentaron y la sangre continuó fluyendo hacia abajo. Cada vez más cultivadores se detuvieron. Liu Fusu, que sudaba profusamente de dolor, también tuvo que parar. En cuanto a Bai Hiyun, era bastante liberal y uno de los primeros en darse por vencido. Si Son Tao-sen no hubiera cerrado la puerta del templo, se habría ido hace mucho tiempo. ¿La cuerda y el punzón de madera que usa son realmente iguales a los míos? La boca de Kong Ren estaba ligeramente abierta, desconcertado y sorprendido.
La mirada de Song Tao-seng ahora estaba desenfrenada, mirando directamente a Ninsuo. Sus ojos mostraban abiertamente su admiración. No esperaba que este niño soportara las dificultades del aprendizaje. La recomendación de Wen Ruanyu fue acertada. Un joven así, incluso sin nuestro empujón, seguramente destacará. Ninsuo estaba completamente inmerso, completamente absorbido por el placer de aprender. Es tan emocionante que este progreso realmente me hace incapaz de parar. Cuando regrese a la mansión de la cueva Bluestone y vuelva a utilizar el pincel ideográfico y las páginas del libro Luozu, ¡qué vista tan magnífica será! Pensando en esto, Ninsuo no pudo evitar sonreír, lleno de expectativas para el futuro. ¿No es esta persona un pervertido? Fue precisamente esta sonrisa de Ninsuo la que derrotó al último contendiente competidor que se aferraba. Al final, solo quedó Ninsuo. Song Tao-seng asintió y exclamó suavemente, bien. En tal situación, no era necesario utilizar ningún medio para controlar. Inmediatamente declaró, este joven cabezón, eres el ganador de este juicio de Xin-yun. Nadie se opuso. Sin embargo, Ninsuo estaba demasiado absorto para escuchar las palabras de Song Tao-seng. Cortando y apuñalando, sus manos no se detuvieron, perforándose implacablemente los muslos, haciendo que incluso el ojo de Song Tao-seng se contrajera. Contacto 2. Capítulo 1049, capítulo 386, ¿qué están haciendo exactamente ustedes cuatro? Ya basta, detente ahora, jovencito. Song Tao-seng esperó un momento más y, al ver que Ninsuo no mostraba señales de detenerse, finalmente habló de nuevo y llamó a Ninsuo para que se detuviera. El muslo de Ninsuo estaba hecho un desastre sangriento. Después de recordárselo, abrió los ojos, hizo una pausa por un momento y solo entonces se dio cuenta de que ya había ganado. Song Tao-seng, con una expresión gentil, le preguntó a Ninsuo su nombre mientras lanzaba un hechizo curativo. Las heridas en el cuerpo de Ninsuo comenzaron a recuperarse rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Esta tasa de recuperación provocó un destello de sorpresa en los ojos de Song Tao-seng, mientras pensaba, la base física de este joven es bastante notable. Ninsuo hizo una reverencia a Song Tao-seng, primero expresando su gratitud y luego respondiendo respetuosamente con su nombre. Song Tao-seng sacó 3 barras de tinta y una barbotina de jade. Esta vez eres el campeón. Aquí está la tinta amarga, y aquí hay una técnica de recolección de I que creé yo mismo, llamada Arte Nutritivo de I de Song Tao. Estos 2 elementos son tus recompensas. Song Tao-seng activó su maná, haciendo que los premios flotaran frente a Ninsuo. Después de agradecerle una vez más, Ninsuo aceptó las recompensas con ambas manos bajo las miradas envidiosas de los demás. Examinó las recompensas que tenía en sus manos. Por ahora dejó de lado la hoja de jade que contenía la técnica de cultivo, ya que era la primera vez que veía la tinta amarga. Esta barra de tinta no era puramente negra sino que tenía un color marrón amargo, profundo e introvertido, como si absorbiera una noche interminable. Tenía un aroma ligeramente limpio y amargo a pino y ciprés cuando lo olía. Se sentía pesado en su mano y Ninsuo sintió que la barra de tinta era tan sólida como el hierro místico. Song Tao-seng evaluó a Ninsuo, admirándolo abiertamente y acariciándole la barba, dijo, es una lástima que hayas logrado el establecimiento de la fundación. De lo contrario, con tu temperamento, tendrías un futuro brillante en el confucianismo. Bueno, te daré otra oportunidad. Mientras hablaba, Song Tao-seng agitó suavemente la manga y la puerta del templo confuciano se abrió inmediatamente. Frente al denso bosque de pinos que había fuera de la puerta, extendió los dedos y realizó un movimiento de agarre en el aire. El arte nutritivo y de Song Tao se activó instantáneamente, aportando un soplo de estilo literario hacia él. Song Tao-seng infundió el estilo literario en Ninsuo. Este es el efecto del arte nutritivo y de Song Tao. Incluso si no eres un cultivador confuciano, puedes usarlo. Debes experimentar cuidadosamente el uso del estilo literario. Cuando su cultivo tenga éxito en el futuro, se le permitirá venir a esta montaña en cualquier momento para absorber la brisa del pino aquí. Ninsuo inmediatamente mostró una expresión de alegría y le agradeció una vez más. Está bien, puedes irte ahora. Song Tao-seng agitó la manga y despidió directamente a los invitados. Los cultivadores confucianos que ocuparon el segundo y tercer lugar inmediatamente mostraron expresiones de decepción,
ya que todavía tenían la esperanza poco realista de que los 3 primeros recibieran recompensas. Sin embargo, no es raro que el juicio de Sim-Yun sea en el que el ganador se lo lleva todo. La multitud atravesó la puerta del templo confuciano y salió del templo. Algunas personas se fueron directamente, mientras que otras se acercaron a Ninsuo y lo saludaron de manera proactiva. Ninsuo no rechazó a nadie, sonrió y formó buenas relaciones ampliamente. Después de un tiempo ocupado, Ninsuo notó que Bai Hee-jun, Liu Fusu y Conran lo habían estado esperando, por lo que con gusto se unió a su compañía. Bai Hee-jun, con un temperamento gentil y sereno, sonrió cordialmente y elogió directamente: «Amigo taoísta Nin, tu determinación es admirable». Liu Fusu, después de haber perdido de todo corazón esta vez, también asintió con envidia y le recordó a Ninsuo: «Por lo que he visto, compañero taoísta Ninsuo, ya has conseguido 2 títulos de primer lugar en el juicio Sim-Yun. Con un primer puesto más, puedes ir al área de registro para cambiarlo por un nuevo token de identidad». Bai Hee-jun asintió y agregó: «Esto debe hacerse rápidamente. Toda la secta Myriad Images está mirando. Si en este momento el hermano Nin puede cambiar por una ficha de piedra, sería realmente un gran debut». Conran, escuché que Situ Sin ya obtuvo 3 títulos de primer lugar y ahora tiene un Stone Token. Hermano Nin, si trabajas duro, aún tienes una oportunidad. Pero recuerda mirar la hora. Si se prolonga más y más personas obtienen un Stone Token, ya no será especial ni se destacará. Según las reglas de la secta Myriad Images, los tokens de identificación de los cultivadores en el ensayo Sim-Yun cambian constantemente. Token de madera, token de piedra, token de cobre, token de hierro, token de plata, token de oro, hasta llegar a token de jade. Cada nivel de token de identificación representa el reconocimiento de la secta Myriad Images del potencial presente y futuro del cultivador. «Está bien, haré lo mejor que pueda». Ninsuo asintió. No pudo evitar preguntarse: ¿debería debutar ahora? Otros pensaban que debía esforzarse por alcanzar el éxito, pero Ninsuo conocía su propia fuerza. Ganar el primer puesto no era una tarea difícil. La pregunta ¿es apropiado que me destaque ahora? Ninsuo también se mantenía constantemente al día con la información más reciente. Actualmente, varios cultivadores han cambiado por Stone Token y, de hecho, Seiji Shen estaba entre ellos. Los cultivadores confucianos deberían esperar que yo consiga la ficha de piedra. Pero desde mi punto de vista, Zen 11, Lin Jinglong y los demás no se han esforzado realmente, sino que han dejado que Situ Sin se destaque primero. ¿Es realmente bueno para mí aparecer ahora? ¿Qué se perdería y qué se ganaría? Ninsuo reflexionó sobre esta pregunta desde la mansión de la cueva Blue Stone, pero no pudo resolverla. Ninsuo conocía él mismo la razón: no entiendo los asuntos internos específicos de la secta Myriad Images. Soy nuevo aquí y no he descubierto muchas situaciones, ni siquiera me he encontrado antes con un auténtico superior. Como joven que se ha mezclado principalmente en Emoro Seri, participar en una supersecta así fue realmente una novedad para él. Especialmente porque la secta Myriad Images era una de las más extensas entre muchas supersectas. Los cultivadores confucianos apoyaban en secreto a Ninsuo, pero solo eran de nivel medio y todavía mantenían una distancia segura de Ninsuo. La comunicación estrecha simplemente no era posible. Inwanzi era un cultivador suelto, de nivel central dorado, cuyo posicionamiento, en opinión de Ninsuo, no era muy diferente al de su madre Men Yojin cuando estaba viva. Wen Ruanyu era un cultivador confuciano destinado a fuera todo el año y todavía se encontraba bajo arresto domiciliario. Yan Sanyan, como miembro importante del Salón de la Casa del Mal, podría tener un profundo conocimiento de los asuntos internos de la secta, pero todavía estaba en White Paper Amoro Seri. Contact. Capítulo 1050, capítulo 386, ¿qué están haciendo ustedes 4? 2. Mamá también tenía amigos cuando estaba viva, quienes me dejaron un mensaje en un comprobante de jade para que buscara su ayuda. Ninsuo pensó en esta frase una vez más. Pero acercarse a ellos precipitadamente ahora solo causaría problemas. La razón todavía está en el libro blanco Ciudad Inmortal. Con la sesión informativa de Wen Ruanyu, los miembros de alto nivel de la secta Myriad Images sin duda deben tener una comprensión profunda de la situación actual de la Ciudad Inmortal del libro blanco y conocer la enorme influencia de Men Yaojin dentro de la ciudad. Ahora,
Ninsu aparece como el hijo de Men Yojin, acercándose a otros, lo que fácilmente despierta sospechas y vigilancia. Todo esto es demasiada coincidencia. Ninsu cambia de perspectiva y se da cuenta de que si se enfrentara al hijo de un viejo amigo, su primer pensamiento sería, ¿qué figura de alto nivel está tramando algo, queriendo usar este punto de entrada para obtener enormes beneficios del libro blanco Ciudad Inmortal? Como no puede comprender todos estos factores, Ninsu solo puede dejarlos de lado primero. En última instancia, la propia fuerza es la más práctica. ¿Necesito mejorar mi nivel de cultivo? Si logro el núcleo de oro, no. Incluso si llego a la etapa tardía de establecimiento de la fundación, manejar los asuntos sería más sencillo que ahora. El nivel de cultivo de Ninsu está actualmente estancado en la técnica Bloodline con infusión de demonios. Después de soportar Head Hanging Thread y All Pierced Thigh, Ninsu regresó a su mansión en la cueva sin demora, ansioso por estudiar la técnica Bloodline con infusión de demonios y esforzarse por lograr un gran avance. Un momento después. En el espacio de las artes marciales, Ninsu estaba sentado solo con las piernas cruzadas. Sostenía un trozo de jade en su mano, y su contenido era precisamente la técnica de linaje infundido por demonios. Habilidades divinas, hilo colgante de la vida. Jefe, necesito su ayuda, se comunicó Ninsu con San Lintón en el pabellón suyo. San Lintón ha estado comprendiendo el Water Vortex Array con gran progreso y, naturalmente, ayudó de todo corazón cuando Ninsu buscó ayuda. El pincel ideográfico mejorado por Luosubok Pages. Half. Ninsu respiró profundamente y sus ojos no mostraron ninguna vacilación. Hilo para colgar la cabeza y muslo perforado con punzón. La cuerda recta de cáñamo ascendió al cielo, aunque sin viga, dio varias vueltas en el aire, atando firmemente el cabello de Ninsu, todavía efectivo. El punzón de madera perforó el muslo, emitiendo instantáneamente un dolor agudo y claro. El cansancio se disipó, las distracciones desaparecieron. Ninsu levantó el pincel ideográfico con la otra mano, lo sumergió en agua de tinta amarga y comenzó a copiar. Una amargura sin fin, como el agua de un largo río, se derramó en su divino mar alto Dantian, ejerciendo una enorme presión sobre Ninsu. Bajo su pincel, Ninsu describió minuciosamente las trayectorias del isanguíneo descritas en la técnica de cultivo, los puntos de coagulación de la fascia y las ilustraciones de las complejas variaciones de erosión y contaminación. Con el refuerzo múltiple de tinta amarga, pincel ideográfico, hilo para colgar la cabeza y muslo perforado con punzón, la capacidad de aprendizaje de Ninsu se disparó varias veces. Además, bajo la influencia del Luosu, todo el razonamiento obtenido avanzó en la dirección correcta. A medida que se resolvían muchos viejos acertijos, Ninsu no mostró alegría sino un atisbo de duda y pesadez. En su comprensión anterior, la técnica Bloodline infundida por demonios trataba sobre la condensación del y de la sangre y el fortalecimiento de uno mismo, sobresaliendo en perturbar y encarcelar a otros con métodos duros y directos. Pero ahora, de repente, se dio cuenta de sus profundas complejidades. El de Bloody Fascia no fue una simple acumulación, su estructura interna tenía mucho que decir. El impacto de diferentes entrelazamientos de fascias, como los tipos en espiral, en capas y palmeados, en la transmisión de potencia, la ráfaga de velocidad, la tenacidad de defensa y la eficiencia de erosión, varió de persona a persona, muy diferente. Con la ayuda del Luosu, Ninsu dedujo varias relaciones numéricas de estructuras entrelazadas de fascias, sintiéndose completamente asombrado y reconociendo su complejidad. La fascia Bloodchi en su propio cuerpo era tan intrincada, pero cuando se aplicaba a otros, la complejidad se multiplica por cientos, como mínimo. Esto no es de ninguna manera fuerza bruta, sino una exquisita colección de Bloodchi Talisman Array. Luosu ayudó a Ninsu en deducciones más profundas, presentándole un vasto y profundo laberinto de conocimientos que se desarrollaba lentamente ante sus ojos. Golpe, golpe. El brazo de Ninsu se movía rítmicamente como una máquina, clavándole repetidamente el punzón de madera en las piernas. La sangre fluía profusamente, formando un charco en el suelo. La cuerda de cáñamo crujió contra su cabello. El sentido divino de Ninsu infundió el deslizamiento de jade, mientras su otra mano agarraba el pincel ideográfico, moviéndolo lentamente como si soportara un peso inmenso en la punta del pincel. Su rostro estaba cada vez más pálido, empapado en sudor frío. Sabía que estaba superando sus límites,
Pero el camino de la deducción y el estudio permanecía infinitamente distante, sin el más mínimo indicio de destino. ¿Quiero seguir aprendiendo? Justo cuando la mente de Nin-Suo estaba a punto de quebrarse y estaba a punto de detener sus estudios, una energía fresca y suave se filtró por dentro y por fuera, calmando su cuerpo y su mente. Nin-Suo mostró una expresión diferente y se dio cuenta de que la fuente era el estilo literario que lo rodeaba. El consumo del estilo literario se transformó en hebras de energía literaria, similar a una primavera espiritual que calmó y lavó su seco y agitado mar de la conciencia, aliviando rápidamente el sentimiento caótico y febril causado por deducciones excesivas. Después de media taza de té, Nin-Suo detuvo su pincel. El último golpe fue particularmente arduo, pero finalmente se completó. Nin-Suo dejó lentamente el pincel, con el rostro blanco como el papel y el alma rara vez revelando episodios de intensa debilidad, con el dolor físico entrelazándose y estrellándose sobre él. El interior del alto dantian era oscuro y persistía una amargura interminable. Nin-Suo, con los ojos apagados, los cerró por un momento, resistió la somnolencia mientras los abría lentamente, revelando finalmente algo de espíritu en su mirada. Al mirar el trozo de jade que flotaba ante él, Nin-Suo mostró una expresión pesada. La profundidad de esta técnica supera con creces las suposiciones anteriores. Inicialmente había creído que la técnica Bloodline con infusión de demonios estaba a la par en complejidad con la técnica de comunicación Mirror Stand Spirit y el arte de regulación y de 5 elementos. Pero este estudio innovador trastocó directamente su percepción pasada. La técnica de linaje infundido por demonios parece simple y directa, pero es todo una fachada. Esta técnica de cultivo es increíblemente compleja, intrincada, diseñando la esencia del y de la sangre, las estructuras masivas del entrelazamiento de la fascia, el y la infiltración sanguínea, e incluso los secretos de la derivación y creación de la carne y la sangre. Está lejos de lograrse de la noche a la mañana. Capítulo 1051, capítulo 386, ¿qué están haciendo ustedes 4? 3. Nin-Suo no pudo evitar mirar hacia arriba y suspirar. No es de extrañar que haya estado progresando lentamente en la habilidad demonio. La razón principal es que esta técnica de cultivo en sí es bastante compleja, mucho más allá de las otras dos técnicas. Este descubrimiento sin duda trastocó los planes de Nin-Suo. No pensemos en esto ahora. Hacía bastante tiempo que no se encontraba en tan mal estado. Con solo repasar algunas cosas volvió a sentir una fuerte sensación de fatiga, con una somnolencia abrumadora que atacaba constantemente. Generar pensamientos en el alto dantiano del mar divino se volvió raro y difícil. Justo cuando Nin-Suo se estaba quedando dormido, Banji estaba furioso en su mansión cueva. Acababa de enterarse de que Nin-Suo había ganado el primer puesto en otra prueba de Xin-Yun. ¿Qué diablos están haciendo ustedes 4? ¿Aceptar mis altos pagos y no hacer tu trabajo? ¿Dejar que Nin-Suo desfile tan ostentosamente y vuelva a ganar el primer puesto? Ya consiguió el primer puesto 2 veces. Solo uno más y obtendrá la placa de piedra. Banji utilizó métodos de comunicación secretos para regañar directamente a los 4 cultivadores de demonios consecutivamente. Todos los cultivadores de demonios guardaron silencio. De hecho, estaban equivocados. Por supuesto, respetaban más la fuerza de combate personal y los antecedentes familiares de Banji. Entonces, después de que Banji se desahogó un rato, alguien finalmente respondió. El Vast Disaster Craftsman respondió con voz apagada, diciendo que estaba investigando activamente más información sobre Nin-Suo, después de haber gastado ya la mitad de los grandes pagos recibidos de Banji. El monje de las palabras falsas declaró que había estado provocando a Nin-Suo todo el tiempo, pero este último no había respondido. Liu Yinyan dijo que se había estado disfrazando y siguiendo a Nin-Suo, y que había presenciado personalmente a Nin-Suo escalar la montaña, participar en el juicio Xin-Yun en el templo confuciano y finalmente salir victorioso. Entonces, señora de la seda, ¿qué tienes que decir? La ira de Banji se disipó un poco. Silk Lady no respondió. Banji gritó unas cuantas veces más, pero Silk Lady todavía no hizo ningún sonido, lo que provocó que la ira de Banji aumentara nuevamente. No pudo evitar hacer un alboroto en la mansión de la cueva. Cultivar habilidades demoníacas tiene este tipo de desventaja. Las fluctuaciones emocionales son enormes y desahogarse es importante. Poder desahogarse es realmente algo bueno.
Banji había acumulado mucha experiencia en el cultivo de habilidades demoníacas. Con la ayuda del desahogo, gradualmente calmó su mente. La tarea de contener a Ninsuo todavía solo puede dejarse en manos de ustedes 4 demonios. No debo dejar que la ira nuble mi juicio, sino centrarme más en mis propios objetivos. El siguiente objetivo de Banji ya estaba fijado desde hacía tiempo: Chesusi, un cultivador de demonios experto en técnicas mecánicas. En años anteriores realizaría su propio juicio Shinjun, que incluía contenido sobre técnicas mecánicas. La verdadera intención en realidad era promocionar su Void Spider Silk. Cuando se refina, este material de tesoro puede permitir que las cuerdas de seda que controlan los artefactos mecánicos atraviesen el vacío y vean otros lugares. Es extremadamente útil para controlar mecanismos. Si tuviera este tipo de cuerda de seda, el alcance de los mecanismos de control se multiplicaría por más de 20, y la cuerda que atraviesa el vacío podría evitar en gran medida ataques y daños. Justo cuando Banji estaba soñando, la voz de Silk Lady finalmente se escuchó. Ella habló emocionada y triunfante. Banji, ¿qué puedes esperar de los demás? Déjame decirte que he hecho grandes progresos. Esta vez, seduje con éxito a un cultivador de mecanismos de la secta Myriad Images. Cada año realiza una prueba Shinjun relacionada con técnicas mecánicas. Su manipulación de cuerdas de seda es excepcional, capaz de atravesar el espacio. Supongo que ese chico tonto seguramente caerá en la trampa. Para entonces, puedo confiar en que el juicio de Shinjun lo molestará. Banji. Cuanto más escuchaba, más fuerte se hacía su sensación de problemas inminentes. Movió los labios varias veces, pero finalmente, con un dejo de esperanza, preguntó: ¿Quién es la persona a la que sedujiste? Señora de la seda, se llama Chesusi. Banji inmediatamente sintió que su visión se oscurecía, su cuerpo se tambaleaba y casi caía de cabeza al suelo. Capítulo 1052, capítulo 387. Técnica de cultivo de Sontaoi. Banji agarró su corazón, jadeando durante mucho tiempo antes de calmar su mente. Pero la mirada gélida de su rostro no podía cambiarse. Sus planes se habían visto gravemente perturbados. Subconscientemente miró hacia el cielo, sintiendo un misterio y una malicia más profundos relacionados con la tribulación humana. Que Chesusi es miembro de la secta de las miríadas de imágenes, pero esta dama de la seda, una forastera, se atreve a hacer un movimiento contra él. Incluso si se trata solo de seducción, una vez descubierta, las consecuencias serían nefastas. Si el Chesusi se da cuenta de lo que está pasando, es perfectamente razonable que mate a Silk Lady. Este tipo es demasiado atrevido. Banji sintió arrepentimiento. Estos cultivadores de demonios dispersos, incluso si conocen las reglas de la secta Myriad Images, solo entienden superficialmente y no pueden captar los detalles y matices. Una vez expuesto el caso, si me lo rastrean, sufriría graves repercusiones. Maldita sea. Banji agarró sus puños con fuerza. Necesitaba planificar lo peor y encontrar las mejores contramedidas. Si atrapan a Silk Lady, no puede esperar que ella guarde silencio por él. La mayor posibilidad es la incriminación mutua. En resumen, no cuentes con el resultado final de Demon Cultivators. De hecho, incluso si Silk Lady es asesinada, siempre hay formas de buscar almas en este mundo. De ninguna manera. Debo cortar rápidamente mis vínculos con este asunto. Banji frunció el ceño profundamente. Pensando en esto, un escalofrío corrió desde lo más profundo de su corazón. Claramente, si cortara completamente los lazos con los 4 cultivadores demonios ahora, no podría recuperar los grandes fondos que invirtió ni usar este medio para controlar y enredar a Ninsuo. ¿Es esta la tribulación humana, obligándome a afrontarlo activamente? No. La expresión de Banji se volvió feroz. Solo necesito cortar lazos con Silk Lady y firmar inmediatamente contratos con los otros 3 para evitar que rompan las reglas tácitas y me incriminen después de un incidente. Pero pase lo que pase, al Chesusi no se le puede tocar. Banji era muy consciente de que si insistía en ejecutar su plan original, las consecuencias podrían ser bastante graves. Incluso si Ninsuo no estuvo involucrado, una vez que la secta Myriad Images investigó y descubrió, Banji orquestó las acciones de Silk Lady, en última instancia, se benefició del juicio Shinjun del Chesusi. ¿Qué pensaría la secta Myriad Images?
Banji lo sabía muy bien. Según el estilo de la secta Mirror Images, seguramente lo castigarían severamente sin piedad. Boit Spider Silk, mi Boit Spider Silk. Banji se lamentó en su corazón y tuvo que renunciar dolorosamente a ello. Se sintió extremadamente agraviado porque esta vez Ninsuo ni siquiera intervino, y el verdadero obstáculo surgió de él mismo. Ninsuo se despertó renovado y la fatiga desapareció por completo. Mi alma es un alma humana de 1.000.000, y mi cuerpo físico ha pasado por múltiples entrenamientos, llevando casi por completo el alma humana de 1.000.000. El fundamento del alma y del cuerpo reveló su poder en ese momento. La acumulación y los esfuerzos pasados no habían sido en vano. Su estado anterior era tan pobre que Ninsuo finalmente tuvo la fuerza para revisarlo. Esta vez utilicé casi todos los medios a mi disposición para aprender, logrando resultados considerables. Comprendí la estructura de las 12 formas de músculo helicoidal en la técnica de línea de sangre infundida por demonios, que consumen menos I de sangre que el método de condensación básico y al mismo tiempo aumentan la fuerza en al menos un 30%. Ninsuo finalmente arrancó el velo sobre la técnica Bloodline infundida por demonios, revelando su verdadera forma. La cabeza colgando de la viga ayuda a eliminar distracciones. Apuñalar el muslo genera pensamientos penetrantes, ayudando a superar las dificultades de aprendizaje. Cuando el sentido divino se agota, puede consumir pasivamente el estilo literario, generando corrientes de energía literaria para nutrir el dantiano superior y extender el tiempo de estudio. Las páginas del libro Luozu son como marcar siempre el ábaco correcto, asegurándose de que cada cálculo y dirección que tomo sea correcta. La combinación de tinta amarga y pincel ideográfico mejora enormemente su eficacia, proporcionándome mayores niveles de conocimiento oculto más allá de palabras e imágenes, lo que permite una visión rápida. La desventaja es dejar amargura en el alto dantián del mar divino. Es una lástima. Si tuviera la escritura verdadera dejada por el anciano de las 3 sectas de la técnica de línea de sangre infundida por demonios, la combinación de tinta amarga y pincel ideográfico sería extremadamente efectiva. Lo que estoy estudiando ahora es simplemente lo que he copiado personalmente en un Jade Slip. Incluso los Jade Slips hechos por Golden Collabo Cultivators que practican la técnica Bloodline con infusión de demonios son mejores que los que Ninsuo elaboró personalmente. Porque la comprensión de los demás siempre difiere de la propia. Con la combinación de Ideograph Brush y Better Ink, Ninsuo podría adquirir este significado implícito a través de las verdaderas escrituras. Es realmente una pena. El anciano de las 3 sectas una vez dejó una copia fiel de la técnica de linaje con infusión de demonios, una escritura verdadera. Al final, sin mi conocimiento, se convirtió en material para la refinación de Yuan Dasen. La intención contenida en las verdaderas escrituras no sería un significado profundo ordinario sino una intención verdadera. Los cultivadores pueden absorber la verdadera intención directamente, comprendiendo los diversos misterios de las técnicas de cultivo de las verdaderas escrituras, lo que lo hace muy conveniente. Esto también implica el alto valor de las verdaderas escrituras, ya que pocos cultivadores pueden producirlas, sin casi ninguna circulación en el mercado. Ninsuo instintivamente giró los dedos, deduciendo la reseña hasta el final. La ayuda del estilo literario tampoco es insignificante. Desafortunadamente, no puedo practicar el confucianismo al mismo tiempo, de lo contrario, podría convertir el estilo literario en más energía literaria y de mayor calidad. Observando lo pequeño, se puede conocer la considerable ventaja de los cultivadores confucianos en el aprendizaje. Por tanto, dominar la técnica de cultivo de ondas de pino es fundamental. Además, aunque Son Tao Zen me permitió absorber la energía de las olas del pino de la montaña en cualquier momento, este comportamiento aparentemente se aprovecha pero potencialmente conlleva mayores costos. Los gratuitos son siempre los más caros. Por lo tanto, todavía necesito buscar personalmente pinos, realizar plantaciones y esforzarme por lograr la autosuficiencia. Capítulo 1053, capítulo 387, Técnica de cultivo de Son Tao y, parte 2. Aquí termina la reseña. Ninsuo convocó al viejo cocinero y le dio el núcleo dorado del Dao fantasma, ordenándole que saliera a comprar pinos, así como materiales y herramientas de cultivo relacionados. El estilo literario es tan importante que es esencial para mi cultivo futuro. ¿Por qué no elegir directamente una cabaña vacía en el dragón viajero de 10.000 y plantar allí los pinos?
Después de varios meses, Ninsuo, siguiendo el sauce espiritual oculto, comenzó una vez más la construcción del dragón viajero de 10.000 li. Ninsuo sacó el Jade Sled para la técnica de cultivo de energía de las olas del pino. Sin duda, esta es una recompensa hecha a medida para mí por la comunidad de cultivadores confucianos. Sin embargo, mi actuación esta vez no debería haberlos preocupado. Este también era Ninsuo expresando sutilmente su sinceridad en cooperación. Ninsuo estaba sentado con las piernas cruzadas como un pino. Sobre la mesa frente a él, el pincel ideográfico yacía quieto como un dragón dormido, y en la piedra de tinta, la tinta amarga era profunda y oscura como la noche solidificada. Dentro del pabellón suyo, Salinton se sentó frente al Water Vortex Array, sus ojos emitieron luz espiritual, viendo las páginas del libro Luozu, lo que le permitió a Ninsuo compartir el misterioso poder del artefacto taoísta. Respiró profundamente y su mirada se mantuvo firme como la de un estanque antiguo. Cabeza suspendida por una viga. Su mar de conciencia tembló, una cuerda de cáñamo le cortó el cabello, le tensó el cuero cabelludo y todo tipo de pensamientos distractores en el mar divino fueron barridos como polvo. Tornillos en la cadera. Un punzón de madera atravesó su muslo y el dolor agudo, como una barra de hierro caliente, le clavó en la médula ósea. Su espíritu fue instantáneamente como una cuerda de arco tensa. Pensamientos agudos surgieron uno tras otro, emergiendo continuamente. Ninsuo extendió lentamente su brazo, buscando el cepillo. El pincel ideográfico tocó la tinta amarga, su cálido resplandor se entrelazó con la profunda oscuridad de la tinta. La punta del pincel se sumergió en una tinta pesada, tan densa como el mercurio, y, como escribió Ninsuo, descendió pesadamente sobre el papel. Ninsuo escribió por primera vez los principios fundamentales de la técnica de cultivo de energía de las olas del pino. Entre el cielo y la tierra se encuentra la energía justa, nacen formas caóticas. Los pinos y los cipreses encarnan la resiliencia, prosperando en el frío para revelar su espíritu. La punta del cepillo se movía con dificultad a través de la superficie del papel. Para Ninsuo, el estilo de las técnicas de cultivo confucianas era desconocido y, siendo un novato, era tan desafiante como un hombre cojo escalando una montaña. Las palabras y frases eran profundas y oscuras, la prosa antigua y difícil. Energía justa, formas, resiliencia, estos fragmentos dispersos de información eran caóticos y confusos, abrumando a Ninsuo, lo que le dificultaba captar el enfoque. Sin embargo, el ideograma transmitió a su corazón un significado inherente, formando un marcado contraste con la comprensión de Ninsuo. Fue continuo, pero en general vago. Ninsuo sintió algo indistinto, pero no tenía prisa y comprendió bien que esto era solo el comienzo de la acumulación. Este fue solo el primer intento de copia. La sensación pegajosa de la tinta amarga era particularmente fuerte, cada personaje escrito consumía un inmenso esfuerzo mental, sintiéndose como si caminara penosamente a través de un atolladero, con el espíritu agobiado por el pesado significado amargo hasta el punto de la dificultad para respirar. Afortunadamente, Ninsuo se destacó por soportar las dificultades y, con notable tenacidad, memorizó con fuerza los personajes y sus formas, agotando todas sus fuerzas. El recuento de palabras de la técnica de cultivo de energía de las olas del pino no fue extenso. Después de completar la primera copia, Ninsuo ganó mucho pero también estaba profundamente fatigado. Cerró los ojos para meditar, descansando durante un largo rato, antes de abrir lentamente los ojos para comenzar el segundo intento. Escribiendo en una sección del capítulo texto de Pine, los pinos emiten sonidos claros, como recitar las escrituras de los sabios. Su energía aumenta, brillante como el jade. En el corazón de Ninsuo, el significado acumulado alcanzó una transformación cualitativa a partir del cambio cuantitativo. El pincel ideográfico se volvió algo claro y sonoro, la pesadez de la tinta amarga persistió, pero la firmeza de las pinceladas se fortaleció. La comprensión de Ninsuo avanzó un nivel, el llamado viento Pan Waves, es una mezcla y un ritmo de energía. Cuando escribió en un pasaje del capítulo de Wu Son toca oro y hierro, como si escuchara sonidos de tambores de guerra. Su energía está ferozmente viva, apareciendo de un azul hierro intenso. El pincel ideográfico transmitía claramente un significado claramente diferente, haciendo que Ninsuo pareciera ver ramas de pino bailando salvajemente como guerreros empuñando lanzas al son del viento. Surgió una imagen de furiosas olas de pino,
caballos de hierro y soldados. Su comprensión se profundizó nuevamente. Energía literaria, energía marcial. Artes y marcial comparten el mismo origen pero fluyen de manera diferente. La segunda copia concluyó que Ninsuo necesitaba mucho menos tiempo para descansar en comparación con antes. El tercer intento de copia. Escribiendo un pasaje, literario nutre la mente, marcial refina la forma. Mente y forma se apoyan mutuamente, así se puede lograr el Dao. En ese momento, en el distante pabellón suyo, Salintón pareció ver temblar ligeramente las páginas del libro Luozu. El Luozu le proporcionó a Ninsuo la visión más precisa, lo que le permitió profundizar su comprensión nuevamente. La fuerza audaz necesita un corazón gentil que la dirija, y un corazón gentil necesita una voluntad audaz que la apoye. Al igual que el pino y el ciprés, ramas lo suficientemente fuertes como para soportar el viento y la nieve, marcial, las agujas de pino son flexibles pero siempre verdes durante las estaciones, literario. Entonces, el apoyo mutuo de la mente y la forma es la verdadera intención central de esta técnica de cultivo. En este punto, Ninsuo finalmente tuvo su primera visión personal, aunque vaga, de la esencia fundamental de la técnica de cultivo de energía de las olas del pino. La punta del pincel se detuvo dolorosamente ante la energía justa dentro de los miedos, no la vanidad de la vida. La tercera copia concluyó. Ninsuo dejó lentamente el cepillo, con el rostro pálido, el cuerpo y la mente completamente exhaustos, y el dolor punzante en su pierna recién ahora emergía claramente, empapado en sudor frío. El estilo literario que una vez impregnó todo su cuerpo ya se había agotado por completo durante la segunda copia. El papel estaba empapado de tinta amarga y la mayor parte estaba arruinada. Su muslo estaba ensangrentado y destrozado. Le dolía el cuero cabelludo y tenía muchos mechones de pelo rotos esparcidos por todas partes. La humedad de la energía literaria, la agudeza de la energía marcial, la calma del espíritu, el movimiento de la forma. Resulta que estas olas de pino, este mundo, este ser humano, circulan incesantemente siguiendo el principio de la interdependencia de lo duro y lo blando en la palabra, energía nutritiva. Ninsuo cerró los ojos, como si escuchara el sonido de las olas de pino en ese día de montaña. Este sonido de las olas ya era diferente en su corazón. Ya no era solo un sonido, sino que contenía un aliento animado, anunciando una majestuosa sinfonía de los principios últimos del cielo y la tierra. Con una sensación de satisfacción, Ninsuo se quedó dormido directamente esta vez. Una vez que despertó, volvió a estar lleno de espíritu. Un método de aprendizaje así no es algo que una persona común pueda soportar. Afortunadamente mis cimientos son lo suficientemente fuertes. El papel es inadecuado, es una deficiencia. De lo contrario, el pincel ideográfico y la tinta amarga podrían haber proporcionado más ayuda. Ninsuo no resolvió este problema él mismo. Tenía la sensación de que, los cultivadores confucianos de la secta Myriad Images probablemente podrían abordar esto en el próximo juicio. Tenía la sensación de que la técnica de cultivo de energía de las olas del pino era quizás un regalo espontáneo y adicional de Son Tao Zen. Pincel, tinta, papel, piedra de tinta, es probable que vengan en ese orden. Ninsuo se levantó, abandonó la mansión de la cueva y se dirigió al anterior templo confuciano Songsan. Este pico de montaña había activado durante mucho tiempo su array, y dentro del templo no había nadie. Ninsuo se sentó en su puesto anterior, intentando realizar la técnica de cultivo de energía de ondas de pino. Las grandes energías atmosféricas fueron atraídas hacia Ninsuo, potenciando su cuerpo. Esta vez, su mana de los 5 elementos no fue suficiente para esta técnica de cultivo, se necesitaba más para lograr el poder correspondiente para un cultivador confuciano. Afortunadamente, este templo confuciano también brinda apoyo a la hora de realizar técnicas de cultivo confucianas. Ninsuo descubrió este secreto y se dio cuenta entonces de que la conveniencia brindada por Son Tao Zen era mucho mayor de lo que percibió inicialmente. Él guardó en silencio esta gratitud en su corazón. Si estudio aquí, también recibiré el beneficio de un apoyo adicional para el cultivo de la energía literaria. Sin embargo, cuando lo intentó, sintió una fuerza suave que lo empujaba fuera de la sien. Aunque esta fuerza era ligera y pequeña, Ninsuo la cumplió y abandonó el templo. En el momento en que se fue, la gran puerta del templo se cerró detrás de él.
Ninsuo definitivamente no es la dama de la seda. Desde temprana edad, siempre ha sido una persona justa, comprendiendo instantáneamente el límite. Parece que concederme acceso para recolectar Pan Wen ya estaba fuera del límite, lo que atrajo a los cultivadores confucianos a esto. Como no quieren esto, no puedo forzarlo. Ahora bien, la cooperación entre Ninsuo y la comunidad de cultivadores confucianos de la secta Myriad Images era bastante armoniosa, con una buena voluntad mutua que no debía dañarse y este entendimiento debía preservarse. Ninsuo abandonó la cima de esta montaña y regresó a su mansión de la cueva, donde recibió las últimas noticias. Debería preparar la marioneta de bambú vocal con antelación para el próximo juicio Sin Yun Den Wansi. Cada tipo de componente de lengüeta en el libro de lengüetas vocálicas necesita ser elaborado. No hay duda de que Sin Yun valora. Agregó, el juicio Sin Yun organizado por Qin Wansi es ciertamente diferente de otros. Con el propósito delegado, su valor es sin duda el más alto en la actualidad. Capítulo 1054, capítulo 388. Elaboración de marionetas de bambú y obtención de Qin Fen. Dentro del dragón mecánico. Frente a la plataforma mecánica, Ninsuo había estado trabajando continuamente durante medio día. El último tipo de vocal reed que necesitaba crear era el último. El libro Bao Reeds registra esto como Shadow Biniro cuando simplemente se activa. Puede emitir un sonido muy corto, bajo el cual el portador del mecanismo puede experimentar una ráfaga de velocidad rápida. Los materiales ya estaban preparados sobre la mesa, incluido Thunderstruck Jade Bamboo, que tiene un color similar a la grasa congelada y sostiene patrones eléctricos. Golden Rain Poison Bee con líneas de fuego en su abdomen y alas que brillan doradas. North Ice Crystal Sand, con forma de estrella y enfriándose al tacto. Y Spring Equinox Rootless Water contenida en una copa de loto de jade verde. Ninsuo activó la plataforma mecánica, desatando una luz dorada nítida para diseccionar longitudinalmente a lo largo de los patrones eléctricos naturales del bambú de Jade Thunderstruck. Al instante, la pared de la cámara fue revelada ante Ninsuo, cubierta con patrones de truenos que ascendían en espiral. En la mente de Ninsuo, surgió la descripción del libro de las cañas de las vocales. Los patrones de truenos conducen la energía, tallada por los cielos y la tierra, utilizando truenos como cuchillos para crear una banda sonora. Ninsuo sacó la arena de cristal de hielo del norte, colocándola completamente en la copa de loto de jade verde y mezclándola completamente con agua sin raíces Spring Equinox. Según los pasos detallados del libro de las cañas vocales, Ninsuo utilizó maná de 5 elementos en el proceso de mezcla, a veces con el atributo fuego, a veces con el elemento agua y ocasionalmente cambiando al elemento tierra. Hay que decir que Five Elements Mana cubre una amplia gama y es bastante versátil. Finalmente, Ninsuo obtuvo una pasta semitransparente, teñida con un ligero tono verde. Ninsuo rellenó meticulosamente la pared de bambú de jade con esta pasta semitransparente, dejando solo una cavidad final como nido de fuente de vibración. Thunder ha grabado bandas sonoras naturales en la cámara de bambú utilizando este material del tesoro, ahorrando un esfuerzo manual considerable. Ninsuo elogió en silencio la inteligente selección de material de Inwansi en este aspecto. Luego procedió a manipular la abeja venenosa del anillo de oro. Al liberar la prohibición, la abeja venenosa agitó sus alas agresivamente, y su aguijón apuntó directamente a la frente de Ninsuo. Ninsuo no esquivó ni evitó, sino que conjuró una corriente de Word Element Mana para interceptar a la abeja venenosa del anillo dorado. La punta del aguijón de la abeja atravesó 3 pulgadas el Word Element Mana, encendiéndose repentinamente y creando un incendio tóxico. El fuego tóxico se entrelazó con la energía verde y el cuerpo de la abeja se desmoronó hasta convertirse en cenizas, dejando solo la aguja de sonido envenenada colgando y zumbando. Ninsuo aprovechó el momento y pasó rápidamente al siguiente paso mientras el fuego tóxico aún ardía. Utilizando la aguja de abeja como bolígrafo y el fuego tóxico como tinta, Ninsuo perforó la pasta de arena helada 3 milímetros antes de retirarse, creando numerosos pequeños agujeros en el camino. Donde el hielo y el fuego chocaban, se producía un sonido chisporroteante, y cada agujero variaba en profundidad y ángulo. El agujero sonoro inicial era tan ancho como un grano de trigo. Los 7 agujeros en el medio eran tan finos como las puntas de las agujas, mientras que el orificio de sonido final estaba inclinado hacia la pared de la cámara. El incendio tóxico fue extinguido por la pasta de hielo. Ninsuo incrustó la aguja de abeja en la cámara final.
Ninsuo se mordió la punta del dedo, permitiendo que una perla de sangre goteara en su interior mientras activaba el maná. De repente surgió el zumbido de las abejas. Ninsuo giró la palma de su mano, presionando firmemente las dos secciones de bambú con una ligera fuerza. El zumbido fue presionado a la fuerza hacia el interior de la cámara, refractándose repetidamente dentro de los 8 orificios de sonido. En el 9º eco, el zumbido se volvió repentinamente claro, convirtiéndose en un sonido breve antes de calmarse por completo. Bajo el refinamiento de sangre de Ninsuo, el bambú de jade se volvió a unir en una sola pieza. Sostuvo el cálido bambú de jade en la palma de su mano y fue testigo de un tenue brillo de aguja dorada al final del segmento de bambú. Ninsuo acarició suavemente el segmento de bambú y de repente lo arrojó al aire. Mientras giraba, emitía una serie de sonidos breves y agudos. La velocidad elegida por el segmento de bambú aumentó drásticamente, convirtiéndose casi en una sombra negra. Ninsuo extendió su mano nuevamente para atraparlo. Como resultado, el sonido persistente alrededor de sus oídos desapareció abruptamente. Con esto, los 20 componentes del mecanismo Baobir están ahora completamente elaborados. A continuación, es hora de hacer la marioneta de bambú. Según la difusión de información de Inwansi, la premisa para participar en el segundo juicio Xinjun es que los cultivadores traigan sus marionetas de bambú elaboradas para asistir. Sin embargo, Inwansi no mencionó el número de estas marionetas de bambú. Aquí, tal vez esté probando intencionalmente el mecanismo de diseño de los cultivadores que participan en el ensayo y su capacidad para analizar la situación. Hay 2 estrategias extremas en mente. El primer extremo es concentrar todos los componentes de Baobir en una única marioneta de bambú gigante. El segundo extremo es convertir cada componente de Baobir en una pequeña marioneta de bambú separada. Los títeres de bambú reunidos formarían un equipo de 20 personas a pequeña escala. Ninsuo no se dejó llevar por la indecisión aquí. No estoy seguro de las circunstancias específicas del segundo juicio de Xinjun, por lo que adoptar un enfoque moderado es lo más adecuado. Planeaba crear 7 pequeñas marionetas de bambú, cada una equipada con un promedio de 3 componentes Baobir. Ninsuo se paró frente a la plataforma sin mover los pies. Pronto pasó el tiempo de una taza de té y Ninsuo creó la primera pequeña marioneta de bambú. La tercera caña fue cuidadosamente diseñada por él en el mango de un látigo de bambú. El cuerpo del látigo de bambú adoptó a Silkworm Crystal Silk, tejiéndolo con la ayuda de Divine Sense. En el cuerpo del látigo se grabaron muchas ranuras para crear sonido a través de la fricción del flujo de aire. Hilos suspendidos de maná. Ninsuo extendió sus 5 dedos para controlar. Látigo. La pequeña marioneta de bambú blandió el látigo. El aire formó rápidamente un vórtice y un breve sonido se movió alrededor de los oídos y luego se transmitió a través del látigo de bambú hasta el extremo del mango, amplificado 10 veces dentro de la cámara de bambú. Posteriormente se transmitió a través del brazo del pequeño bamboo puppet al interior del cuerpo, activando los 2 componentes restantes de Baobir. Al momento siguiente, una telaraña de ondas sonoras semitransparentes brotó del cuerpo de la marioneta de bambú de adentro hacia afuera, cubriendo el área circundante de un sang. La telaraña de ondas sonoras tenía 3 niveles de potencia y servía como carta de triunfo de esta pequeña marioneta de bambú. Ninsuo usó un trozo de Mystic Iron para probar la telaraña de ondas sonoras. Contacto 2. Capítulo 1055. Capítulo 388. Elaboración de marionetas de bambú y obtención de Qin Fen. La velocidad del descenso del hierro místico disminuyó repentinamente, casi deteniéndose en el aire. Luego, aparecieron innumerables grietas en la superficie del hierro místico, entrecruzadas entre sí. Finalmente tembló continuamente antes de explotar repentinamente con un estallido. 2 días después, Ninsuo completó las 7 pequeñas marionetas de bambú, cumpliendo inicialmente con los requisitos de Inwansi. A continuación, es hora de practicar constantemente. Ninsuo entrenó para otro día. Con su abundante experiencia en entrenamiento, dominar estos 7 pequeños títeres de bambú no fue difícil. Rápidamente lo entendió y practicó con habilidad. Sin embargo, según lo que he aprendido, ya puedo prever una cierta dirección en el juicio de Inwansi. Controla a los bamboo puppets principalmente con música, complementada con hanging thread.
Para evitar quedarme sin tiempo en el futuro, bien podría empezar a esforzarme más en la música y alcanzar el éxito primero. Pico del sonido del trueno. El estanque del silencio está incrustado en la cima de la montaña, como un trozo de espejo moyo destrozado por la mano del dios celestial. Los bordes del estanque están cubiertos de rocas irregulares thunderstruck. Muchas rocas oscuras, templadas por el fuego celestial, han desarrollado un brillo vidriado. La superficie está tranquila todo el año, reflejando las nubes que fluyen, ensamblaje y dispersión, las estrellas, cambios brillantes y tenues, pero se traga todos los sonidos, incluso si una roca gigante colapsa, solo causa un círculo de ondas silenciosas, pronto engullido por el estanque profundo, como si cayera en un abismo sin fondo. En el centro del estanque hay un pequeño banco de arena con un pino de lágrimas solitarias sobre él. El tronco no tiene más de 3 hinchas y está retorcido como un dragón moribundo. Cada grieta en la corteza está llena de resina, lágrimas parecidas al ámbar. El pino tiene ramas pero no hojas, las ramas son densas, enredadas para formar un nido hueco. En el pasado, el estanque estaba en silencio y el viento de la montaña que se estrellaba contra las ramas y el nido hueco era destrozado por la aguda soledad. Los frecuentes rayos se convirtieron en energía astral y el fuego celestial restante se extinguió en piedras, como un espectáculo solitario de fuegos artificiales. Cada vez que se celebra la conferencia de Feiyón, aquí se llena de vida. Se activan los conjuntos en Thunderstrike Peak, aislando los rayos que descienden del cielo. Un gran número de cultivadores se reúnen en Silence Pond y participan con entusiasmo en el ensayo Sin Yun asociado con el pino de lágrimas solitarias. Cuando Ninsuo llegó aquí, el pino de las lágrimas solitarias se balanceaba suavemente sin viento, a punto de comenzar a impartir el Green Wind Spring Rain Score. Un gran número de cultivadores ya estaban sentados o de pie al borde del estanque, completamente preparados. Ninsuo encontró rápidamente un lugar vacío y se sentó con las piernas cruzadas sobre una roca. Al principio no destacó. Pero cuando sacó una cuerda de cáñamo y un cono de madera, empezó a llamar la atención. Colgado de la viga, apuñalándose en el muslo. Sin dudarlo, Ninsuo se ató el cabello y al mismo tiempo le apuñaló el muslo con el cono de madera. ¿Es esta una técnica de cultivo confuciana? ¿Utilizar una técnica de cultivo confuciana incluso antes de comenzar? Sí. Ninsuo decidió pincharse, encontrar la sensación de dolor y entrar al estado antes. The Lonely Tears Pine comenzó a producir sonido, interpretando la banda sonora de Green Wind Spring Rain. Colgar junto a la viga despejó los pensamientos distractores de Ninsuo, mientras que el cono en el muslo le trajo pensamientos penetrantes. Dedicó todo su corazón a escuchar. Escuchó el sonido de los árboles creciendo y extendiéndose, y al estar inmerso en el Green Wind Spring Rain Score, también sintió un ligero hormigueo, una sutil sensación de crecimiento. Ninsuo suspiró en su corazón, de esto se trata el crecimiento. Con la primera ronda, obtuvo una comprensión completa y superficial de todo el Green Wind Spring Rain Score. En la segunda ronda, la cuerda de cáñamo se apretó contra las raíces de su cabello, provocando un dolor continuo y sordo. Su pierna derecha quedó destrozada y Ninsuo tuvo que cambiar a su pierna izquierda. Pincha, pincha, pincha. Golpeaba implacablemente con el cono de madera en la mano, cada movimiento sin la menor vacilación. Algunas personas observaron a Ninsuo, con los párpados temblando en respuesta, suspirando en sus corazones, este joven cabezón puede ser tan despiadado consigo mismo. El sonido de crecimiento y extensión que escuchó antes parecía amplificarse una y otra vez, y Ninsuo discernió innumerables detalles en su interior. Eran ritmos diferentes de sonidos de extensión del crecimiento, incluso escuchaba cada nota. La banda sonora de Green Wind Spring Rain utiliza música para despertar la fuerza vital innata de los árboles, otorgándoles energía y acelerando su crecimiento. En la tercera ronda, la sangre se había acumulado en un pequeño charco debajo de Ninsuo. El dolor insoportable de las raíces de su cabello se había adormecido un poco. Muchos mechones de cabello fueron arrancados directamente por la cuerda de cáñamo. Los ojos de Ninsuo estaban envueltos en oscuridad y la parte superior de su cuerpo se balanceaba incontrolablemente. Mientras escuchaba, todos los sonidos se mezclaban, como lluvia torrencial, croares de ranas, truenos que latían como tambores, caóticos y vertiginosos. Morder más de lo que uno puede masticar.
Quería lograrlo todo de una vez, pero desafortunadamente mi capacidad de aprendizaje es insuficiente. Hilo colgante de la vida. Páginas de libros de Luozu. En su aturdimiento, Ninsuo, en el margen exterior de la multitud, se endureció en secreto, activó las habilidades divinas y rozó el poder de los artefactos taoístas. Bajo la influencia de las páginas del libro Luozu, Ninsuo de repente se volvió extremadamente organizado. Los sonidos que escuchó fueron inmediatamente categorizados, ordenados y dimensionados, y ya no eran caóticos. Además, los sonidos de varias extensiones de crecimiento se combinaron de una manera cercana a la naturaleza, fluyendo libremente y actuando armoniosamente con los oídos de Ninsuo. En ese instante, Ninsuo quedó algo encantado. Escuchó un ritmo de vida que fluía y brotaba. A partir de esto, percibió la esencia central del Green Wind Spring Rain Score. Maestro en 3 rondas. Ninsuo guardó la cuerda de cáñamo y el cono de madera, se curó y abandonó la escena en silencio. Según el patrón, Lonely Tears Pan realiza la misma puntuación al menos 20 veces. Aunque algunos notaron el movimiento, miraron a Ninsuo, vieron su rostro pálido, con rastros de sangre, cabello despeinado, luciendo algo maltratado, asumieron que estaba derrotado y desanimado, por lo que no prestaron más atención. El pino de las lágrimas solitarias fue originalmente un cultivador de demonios, y para curar a un compañero Dao, también un confidente de toda la vida, realizó todos los esfuerzos posibles, fracasando finalmente contra los cielos, observando impotente la aniquilación del confidente durante la tribulación. Tanto el cuerpo como la mente del pino lágrimas solitarias sufrieron un trauma severo, y su taoísmo casi se hizo añicos, volviendo finalmente a su forma original, un árbol sombrilla, interpretando sin cesar varias partituras en las ruinas dejadas por la tribulación. Este fue un participante bastante especial en el juicio Sin-yun de la secta Myriad Images. Si un cultivador puede responder al pino de lágrimas solitarias con música de alta calidad, podría obtener sus lágrimas de ámbar como recompensa. No me involucraré en esto. Ninsuo ya lo dominaba, pero aún así optó por mantener un perfil bajo, sin querer destacarse casualmente. Se regocijó en su corazón, entre todas las partituras, esta partitura de Green Wind Spring Rain se adapta mejor a Bamboo Puppets. Aunque lo domino, todavía necesito practicar esta partitura. En el futuro, quizás pueda controlar un escuadrón de marionetas de bambú a través del Green Wind Spring Rain Score. Pensando en esto, Ninsuo no pudo evitar suspirar de nuevo. Esta conferencia Feiyun y el juicio Sin-yun son realmente geniales. Puedes aprender todo tipo de cosas libremente, con pocas restricciones. No me uniré a la emoción aquí. Habiendo aprendido lo que necesitaba, Ninsuo todavía prefería mantener un perfil bajo. Aquí hay un mecanismo de prueba. ¿Debería intentarlo? Ninsuo pensó con interés al descubrir a un grupo de cultivadores reunidos discutiendo el juicio de Sin-yun mientras volaba sobre la cima de una montaña. Decidió en el acto probarlo. Recientemente había adquirido el hilo colgante, el cono de madera, así como el pincel ideográfico, la tinta amarga y las páginas de libros Luozu, una colección de métodos que había aprendido, alimentando su afán por aprender cosas nuevas. Luego, Ninsuo descendió de la nube a la ladera de la montaña para competir con los otros cultivadores. La puerta de piedra en la ladera de la montaña se abrió, revelando a un hombre corpulento con hombros anchos y cintura ancha, junto con un enorme arbusto de bigotes negros que rodeaba su rostro. El hombre corpulento y bigotudo sonrió, dejando al descubierto una hilera de dientes blancos. Soy el Che Susi. Te garantizo que si pasas esto, podrás llevarte un tesoro mágico o un tesoro equivalente. En ese caso yo iré primero, dijo uno de los cultivadores que había preguntado antes, dando un paso adelante asertivamente. Una vez que se dieron cuenta, los otros cultivadores se apresuraron a ser los primeros en la fila. Ninsuo observó desde afuera y pensó, el señuelo para este juicio es bastante de mala calidad. Esta vez, sin embargo, se equivocó. Realmente no fue una trampa. Escondida en lo profundo de la mansión de la cueva de la montaña, Seok Lady estaba secretamente emocionada. Valió la pena que el Che Susi enviara el mensaje y tentara a los cultivadores con generosas recompensas para atraer al pequeño mocoso Ninsuo. No fue en vano, pensó mientras se lamía perversamente los labios rojos y sus ojos brillaban de malicia. Contacto, tos.